Hola, bienvenidos a esta entrega de Conversando. Hoy tenemos un invitado especial, es Toño Benavides, y nos ha invitado a su casa a desayunar con él. Gracias, Toño, por invitarnos, por los churros, por el café. Nada, encantado. Gracias a vosotros por venir. Vamos a hacer una pequeña presentación de Toño para quien no lo conozca. Él es, sobre todo, eres ilustrador, ¿verdad? Sí. Bueno, es tu trabajo, de hecho, es tu profesión, Sí. te dedicas a ello. Y luego es poeta. Es un poeta... Ahora quizá haces más poemas, pero sobre todo lo tuyo es la prosa poética, ¿verdad? Sí, por ponerle un calificativo de urgencia y con el que poder manejarnos, porque ahora ya podríamos entrar directamente a debatir qué es poesía, qué no es poesía, Bueno, no qué la contiene, qué no. En fin, yo como ilustrador me he considerado poeta siempre. Yeah. Es decir, no he sido otra cosa más que poeta. Vale, y así a priori la primera pregunta que se me ocurre es, a lo mejor es una bobada, tú me lo dices, es alguien que está acostumbrado a plasmar en imagen de alguna manera, ¿luego le es más fácil encontrar las palabras? ¿Esto te facilita un poco el trabajo de alguna manera o no necesariamente? Quiero decir, al final cuando hacemos poesía buscamos imágenes. Sí. Aunque sea a través del lenguaje, pero es verdad que es las metáforas, son las alegorías, es todo tipo de figuras. El tener esa visualización ya de plasmarlo, ¿te facilita o no? Yo creo que sí, que el defecto profesional ayuda muchísimo a la hora de elegir o de encontrar las palabras que necesitas para plasmar lo mismo que harías con otras herramientas, con los pinceles o con los lápices. Vale, cuéntame un poco antes de que nos adentremos en tu poesía, que es en definitiva lo que tratamos en Conversando, ¿cómo empiezas a ilustrar? ¿Es algo que te viene de siempre? Sí, de siempre. Yo no me vi haciendo otra cosa, en realidad. Yo siempre digo que me dediqué a esto porque no valía para otra cosa, ¿no? Entonces... Bueno, no es una mala dedicación, quiero decir, y además eres muy bueno, tienes premios, eres... Bueno... Como ilustrador, sí. Bueno, eso es relativo, eres bueno, no eres bueno. A mí me satisface mi trabajo y además soy obsesivo con él. Entonces, lo que no se puede negar es que le he dedicado mucho tiempo y sigo disfrutando con ello. Y es un privilegio poderse ganar la vida con algo vocacional. Desde luego, si me ganase la vida con ello sería un privilegio enorme. Sí. No quiero decir que no lo haga, lo hago, en fin. Pero que no es tu único... Unos sí así, otros no. De acuerdo. Bueno, como ilustrador, tienes un cómic publicado, ¿verdad? Es el Sótano en Llamas. El Sótano en Llamas, sí. Sótano en Llamas. Bueno, es una obra a medio camino entre el cómic y el libro ilustrado, ¿no? No es estrictamente un cómic porque en realidad no contiene, digamos, el número de viñetas que sería normal en un cómic habitualmente, ¿no? Es decir, eran a veces una sola ilustración por página. ¿Hay unos cánones para esto? No los hay, pero bueno, hay una convención no pactada, vale. Pero bueno, uno puede imaginar visualmente que es más fácil calificar una página con 17 viñetas de cómic y otra que solamente contiene una ilustración, pues uno ya duda, ¿no? Yo creo que un cómic es aquella obra donde la imagen tiene tanto valor narrativo como el texto, independientemente de cuántas imágenes. Exacto, sí. Que no sería lo mismo, no se podría separar, es decir, no es un libro ilustrado, no es, por ejemplo, Moby Dick, que yo lo leo y me lo imagino y es suficiente, ¿no? con lo que me está contando el texto. No, en un cómic, contenga una viñeta, contenga 17 en la página, esa imagen tiene un valor narrativo e inexcusable, ¿no? Si la quitas, se acabó, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Entonces, eso es lo único que yo puedo distinguir entre... Y ya en tu cómic o en tus ilustraciones, que luego creo que es algo que llevas a la poesía, ya tienes una percepción diferente de la realidad. Es un poco tu búsqueda, ¿verdad? Yo creo que la percepción diferente de la realidad no depende tanto de la disciplina artística escogida como es una tara de nacimiento. Es decir, uno es así y se acabó. Y entonces tienes la necesidad de expresarlo y eliges una técnica u otra, una herramienta u otra. Eliges los pinceles, eliges las palabras, o eliges una cámara, o eliges, qué sé yo, la escultura o el teatro. Lo que sea. Pero ya eso es una condición de partida, ¿no? Vale. Y ahora voy a entrar un poco a saco. ¿Qué son los chicos del vertedero?
Esa es la pregunta que más he temido yo siempre de todas las que se me podían surgir. ¿Quiénes son? Son tantas, son unas entidades que engloban características de mucha gente, ¿no? Características de chicos de hoy despreciados por la sociedad, características mías de mi propia juventud y mi propia infancia, no sé, reúnen detalles en general de gente que ha sido despreciada injustamente y que tienen muchísimo que ofrecer y que sobre todo pertenecen a un mundo moderno, el de hoy, en el que estos chicos pues no viven en jardines dando de comer a las palomas ni a los cisnes precisamente, viven en vertederos. De ahí el nombre. Sí. De ahí el nombre. No son estrictamente vertederos en el sentido de la palabra inglesa wasteland, ¿no? Son barrios. Es lo marginal. En general, sí, lo marginal. Es el título. Bueno, por si alguien no lo sabe, yo le he preguntado un poco así bruscamente sobre los chicos del vertedero, pero es que la prosa poética de Toño gran parte está orientada, ahora quizá un poco lo has dejado, ahora lo vemos, pero gran parte de tu prosa está orientada sobre los chicos del vertedero. Sí. Entonces era un poco situarlo. Si te parece, ahora que lo hemos comentado, para un poco completarlo, ¿nos lees algo de los chicos del vertedero y lo terminamos de entender o de comprender? Vamos a ver. ¿Te he pillado un poco así? No. Bien. Yo siempre estoy en Orsay, o sea, no pasa nada. Esto estaba en mi caso es natural. Pues voy a leer Ya vienen, que es uno de los últimos que he escrito sobre ellos, ¿no? Que los define un poco y dice así. Hay hombres con la sonrisa pintada alrededor de los dientes que esperan emboscados en los pasos de montaña, por donde el aire limpio despeña sus fríos. Vigilan los aeropuertos y alertan los muelles, pensando que bajarán de los barcos, despistado el pelo en la brisa, los chicos del vertedero. Porque ya vienen. Les acechan los muertos de corbata con el oro de la deuda entre los dientes y la letra pequeña escondida tras el gesto de una sanción. Y planean apagarles el incendio del pelo, partirles el hueso del lápiz y evitar a toda costa que les amanezcan lunas en lo más alto de los ojos. Pero ellos ríen cayendo por las jorobas del camello, que rumia los calendarios de oriente a occidente en la deriva del sol. Se guardan del miedo y los telescopios bajo la sombra ceniza de los barrancos, en la cara oculta de la luna. Atraviesan sueño amanecer bajo la lluvia en la curva luz de las carreteras y se dejan llevar, ausente la mirada, por el viento que empuja los navíos del espacio, con el aliento ahogado en bolsas de plástico ámbar, que transforma los sueños en planetas, el frío en calor y el vacío en una canción. Porque conocen el precio del pan y los juguetes al otro lado de la valla, por el lado en que chillan los trenes, el lado en que ladran los perros, el lado en que llueve todo el año sobre la tos de los viejos, y son la carne para el mordisco, la sonrisa para la bofetada, el hambre para el hambre, los ojos de la noche. Ya vienen, y les amenazan a pleno cadáver los enfermos del incienso con todo el barro que han podido heredar, blanco sudario, ropa vieja y escamas a contrapelo. Y les vigilan obedientes y nutridas bestias de uniforme orgulloso y oscuras gafas de sol, que forman frente al paisaje como ladrillos en una pared. Pero ellos vuelan pájaros cuánticos en el espectro de lo imposible, del todo inofensivos a ojos de los curanderos de la culpa y los tontos del orden cerrado. Se acercan ocultos en la turbulencia de los poemas que portan luces de otro mundo para incendiar las entrañas de los que duermen. Y ninguna máquina voladora, erosión de cielos, piedra o plomo en el aire conseguirá interceptar su pájaro blanco lanzado contra el muro a través de la perspectiva de las ciudades, por encima del humo y el laberinto. Porque corren caballos por vuestras venas y os nadan peces bajo la piel, ya vienen los chicos del vertedero. Bueno, esto es un... Qué bonito y qué visual, qué imágenes tan brutales. Es verdad que tienes ahí una... Muy bonito.
¿Y los chicos del vertedero han visto el papel de alguna manera? ¿Hay algún...? No, porque he contado, no, aún no. Solo Hay un proyecto en preparación que está en prácticamente para salir. Vamos a aprovechar el momento para decir que aunque no lo han visto lo pueden ver en breve, pero tienes un blog donde compartes, que es, bueno... Es Metroblog, sí. Sí. Y ahí se te puede leer. Y yo comentaba, ahora que hemos comentado los chicos del vertedero, ahí es un poco, no sé si es... Bueno, esto es una observación que tú has de ratificar sí o no. Ahora hay un cambio en tu, no sé si en tu poesía, en tu poética, por lo menos en la... O sea, te estás dejando un poco los chicos del vertedero, yo es lo que veo que te leo en el blog. Tienes unos poemas más elaborados, más poemas en el sentido sentido sí, o en el sentido más estético quizá también, no es, ya no hay esos versículos tan largos, ya son versos más tal, y además tengo la impresión de que cuidas mucho el ritmo, porque yo los leo, a mí me gusta mucho recitar en voz alta y corren perfectamente. Sí. ¿Eres consciente de este cambio? ¿Es provocado o simplemente te...? Soy consciente porque el tema de los chicos del vertedero, o sea, me ha marcado muchísimo durante el último año y me ha costado, es decir, este nuevo ritmo no es algo impostado o buscado a propósito, ¿no? Siento como que ha terminado una época, la época de los chicos del vertedero, que está casi todo contado, ¿no? Y entonces me enfrento a retratar realidades nuevas, ¿no? Que no había tocado, y lo que me pide eso es otro ritmo, efectivamente. Me pide más síntesis y más esencia, no más esencia, exactamente, sí. Prescindir, sacar del poema más cosas que meterlas, ¿no? Entonces sí, efectivamente ocurre eso, sí. ¿Y te gusta? Bueno, uno se deja llevar. Sí, me siento cómodo, sobre todo porque efectivamente lo has visto bien, es decir, escribo para recitar. Y lo primero que hago es leer en alto las notas que voy tomando. Me parece muy importante, es que además es el fin último de la poesía, quiero decir. Claro. Bueno, a lo mejor la prosa poética, yo pensaba muchas veces cuando te he visto recitar alguna vez en las Jam de los Diablos o tal, y te he visto con las prosas poéticas, pensaba un poco, qué pena, porque a lo mejor las conocía, que las había leído, qué pena, porque se pierde, o sea, es como, sí que eso es para leer, no tan... Sí. O para un recitado dramatizado, muy pausado, no sé, casi tal. Pero se pierde lo que lees. Yo cuando te oía no lo noto, o sea, no se coge igual cuando... O sea, creo que hay cosas que son para leer, sí, poéticamente, que es lo de la prosa, y otros que son para recitar. Sobre todo porque efectivamente la mayoría de los poemas de los chicos del vertedero son largos, ¿no? A veces son muy largos y contienen pues un buen número de... Y muy densos. De estrofa, párrafo, ¿no? Estrofa, párrafo, estrofa. Son muy densos. Ya me lo ha dicho más gente, dice esto, hay demasiada materia ahí como para si lo vuelves a leer tendrías que cuidar mucho el pausarlo mucho para y me acelero un poco, sí. Pero porque eso es que se dan las dos circunstancias, se dan, a ver, que no es una crítica, simplemente es que es como lástima decir, qué pena que se pierde cuando conoces, porque hay tanto que ver, esas imágenes y tal, y entonces si no te haces un poco la pausita de que la gente lo dijera y tal, no sé. Cierto, bueno, completamente de acuerdo. Pero esta noche volveré consejo de espectador y de percepción, o sea, pues esta noche volverás a recitar y volverás a correr. Me aceleraré más todavía. Bueno, pues ¿qué te parece si traemos uno de los poemas últimos y vemos cómo, para observar esa evolución y... Muy bien, pues voy a leer el último que está colgado en el blog. Me encanta, me lo iba a pedir, me encanta. Me parece preciosísimo. A ver qué lleva el viento. A ver qué lleva el viento, gato receloso, ratones o música en la boca. A ver cómo pasa el verano a cuchillo de sol y noche animal que no duerme. A ver qué se nos ocurre, meternos entre carne y piel para cruzar al vuelo este páramo, donde se asienta el circo perro que ladra fiera enjaulada, payaso que fuma, payaso que ríe, payaso que calla. A ver qué podemos pillar rota la hucha con las monedas del billete para el viaje en los barcos que navegaban sábanas de cuna, ojos llenos de acuosos aeroplanos, promesa de islas, alborotado sueño de palmeras y tigres, en paz con la tierra,
en paz con la carne, lienzo para el estallido de la luz. A ver qué sueños guarda esta pastilla, qué unicornios traerá desde el asombro del niño a comer en nuestra mano el azúcar de los relojes de arena. A ver quién nos duerme dentro y qué canta o grita, qué amenazas, qué vuelcos del corazón trae bajo las alas como bombas de mano contra el olvido. A ver qué lleva el viento, gato receloso, ratones, música o sangre en la boca. A ver quién nos duerme dentro. A ver quién nos duerme dentro, exacto. Es la conciencia. Escribimos para saberlo, ¿no? Léeme otro, Toño, por favor. Pues mira, voy a leer este. Bueno, déjame que lo muestre. Es una pequeña curiosidad. Sí, es un caligrama, yo no sé si podéis verlo. Que se puede mirar así, que tiene mucho mérito escribir con la... Sí, es un reloj de arena en realidad, se titula reloj de arena y pues emula las dos ampollas, digamos, que contiene la arena. Y además cada parte del poema se refiere a una sensación distinta del paso del tiempo, ¿no? No puedes dejártelo visual nunca, ¿eh? ¿Va contigo? Va enteramente conmigo, sí, es inevitable. Sí. Y dice así: no tiempo, sino relojes y feroces calendarios, urgente forma de perder los días, viento de ferrocarriles, nubes de paso, que desdibujan figuras blancas en los andenes. Todos creemos infinito el tiempo que se nos escapa, disecado el gesto y el baile en películas caseras, y el instante plano coagulado en esas fotos que arden pólvora luz contra el olvido. Gasolina quemada, ceniza, humo, poco más que nada, casi nada, nada. Y, sin embargo, cuánto pesa el aire que sopla desde el papel, martillo lanzado contra el pecho, la cara impresa de muertos que sonríen como fantasmas de ahogados bajo un cristal, grabado en la frente el eterno tiempo del adiós como el plomo de una condena a lo ya vivido. La brisa de su mirada se vuelve escalofrío, tu piel reclama el contacto de los besos, el gesto congelado en la caricia, disuelta herencia de calor, pero su garganta solo dice... Nada. Este poema termina con 3 puntos suspensivos que son imposibles de leer. Bueno, los has dicho, está fenomenal, me encanta. Muy bonito. ¿Qué le pide Toño Benavides a la poesía? Pues... ¿O qué espera de ella? Ya sé que es imposible definir, pero uno, en esa búsqueda que va haciendo, uno espera... Pues no sé, lo que todo el mundo... Fíjate que te he hecho la pregunta al revés, no es que es ¿qué le pido yo a la poesía? Eso es. Lo que me ha dado ya, no más de lo que ya me ha dado, es decir, la satisfacción personal de leerla y recitarla. Escribirla, haberla escrito, haber conseguido contar lo que quería y haber podido recitarla y recibir de la gente que me ha escuchado esa respuesta que a uno le llena de electricidad. Entonces, esa corriente. Bueno, eso y algunos millones de euros, que es lo que le pedimos habitualmente a cualquier obra literaria. O sea. ¿Cómo es ese momento cuando uno recita y se conecta con el público? ¿Es especial? Es difícil de explicar, ¿no? Uno entiende los toros porque ocurre lo mismo, creo yo, ¿no? Aparte de cualquier opinión moral que uno tenga sobre los toros, hay un momento que a uno le puede electrizar, ¿no? Una faena, en fin, aunque a ti no te gusten los toros, ¿no? O una obra de teatro, o el contacto del actor con el público en general, ¿no? Un momento casi espiritual. Eso ocurre, yo no sé si lo llamaría espiritual. En realidad, material no es decir, es algo que ocurre, no sabes cómo, por qué, y que es la respiración de la gente a tu alrededor la que te da la clave de que te están comprendiendo o que están disfrutando con lo que estás haciendo allí, y entonces todo adquiere ya un sentido, ¿no? Haberte molestado en ir allí, recitar y subir y vencer el pudor y pues adquiere un significado gracias al público. Vale, claro. Eso a la hora de recitar y a la hora de escribir, porque esto es una constante un poco... Bueno, yo creo que con casi toda la gente con la que charlo, pero además yo también lo experimento. Uno
o sea, te alcanza el lenguaje. Lo hablaba con Bárbara Butragueño, lo hablaba con algunos. O cuando terminas de escribir dices, no he llegado. O sea, lo he intentado, pero se me queda... Sí, lo tienes que saber, claro. Sí, lo sabes en pero realidad. No, la pregunta concretamente es, ¿no tienes la impresión de que siempre se te queda un poco escaso? De que hay más que no consigues y que no consigues. Sí, afortunadamente, porque eso quiere decir que mañana vas a escribir otro poema, o a intentarlo, o a dar el 100% para conseguir lo que quieres contar o lo que llevas dentro. Es lo que te obliga un poco a continuar, a lo mejor Si uno quedase plenamente satisfecho con el poema que ha escrito y escribirías un poema y ya está. Un único poema, y desde ese punto de vista habría un único poeta en el mundo que hubiera escrito un único poema. Se acabó y todos viviríamos de ese poema. Ya. A lo mejor es un poco así, no te creas, ¿eh? Que hay algo de eso. Bueno, pues yo creo que podíamos leer otro poquito más. A mí me encanta, o sea, me gustaban mucho Los chicos del vertedero, tengo que decírtelo, esto es en una apreciación personal, pero me gustan mucho estos poemas. Me parece que, no sé si es la calidad de la palabra o esa búsqueda un poco más de la esencia, me parece que has evolucionado mejor, o sea. Sí, bueno, se ha cumplido una etapa, ¿no? En la que el tema pedía a lo mejor, o yo imagino que lo pedía, ese otro tratamiento, ¿no? Esa prosa un poco más, prosa poética un poco más larga, que no era exactamente una estrofa, que era como lo que decían los poetas beat, ¿no? El recitado de un instrumento de jazz, ¿no? Y ahora pues hay otra necesidad. De repente yo me enfrento a realidades que quiero contar y me piden otro ritmo, otra respiración, me piden algo más esencial, más sintético, y también disfruto con ello, claro que sí. ¿Dónde está más Toño? ¿Dónde hay más parte de Toño? ¿En Los chicos o en lo de ahora? ¿O son momentos vitales diferentes y en cada momento has llevado...? Yo, mira, creo que son una sucesión natural, ¿no? Es decir, está en Los chicos, toda la ambientación, todo el paisajismo de Los chicos del vertedero está en ellos, pero también está en los últimos poemas, está en A ver qué lleva el viento, porque este poema, por ejemplo, habla de drogas, habla de enajenarse deliberadamente para poder acceder a ver la realidad tal como es, por ejemplo, habla de todo eso. Entonces, no dejan de ser ellos también, laten aquí y seguirán latiendo siempre, claro. No, un poco la pregunta era porque uno tiene la impresión de que cuando lee Los chicos del vertedero está leyendo una mirada hacia otro lado. Y sin embargo aquí, no sé si será porque parece que yo quiero verte más a ti, no sé, un poco más. A lo mejor también uno se va desprendiendo de ese pudor y se atreve a mostrarse más. Entonces, no sé, son a lo mejor exactamente, estaba muy bien visto eso, sin hablar de mí mismo en primera persona, estoy más presente en ellos. Sí. No es algo que me guste especialmente, ¿no? Hablar de mí mismo, la poesía ensimismada, siempre he huido de eso, y de hecho Los chicos del vertedero es una forma de, digamos, de sacarlo fuera y centrar la cámara en ellos, ¿no? O sea que la poesía esa de introspección ¿no te gusta? No, me parece, no sé, ¿cómo decirlo? Egoísta. Me parece egoísta, poco amable con la gente, ¿no? Pero uno a través de comprenderse comprende el mundo. Quiero decir, a lo mejor te lo digo porque yo tengo una poesía muy introspectiva, es decir, muchas veces busco pero es una manera también de comprender el mundo y de buscar una ubicación en el mundo. O sea, no es... Yo no tengo la sensación de ser... Bueno, a veces reflexiono, por eso a lo mejor también te lo he traído. Digo, me estaré mirando demasiado el ombligo. O sea, pero sabes que tampoco puedes un poco imponerte, sale lo que te sale. Entonces, claro, de repente dices, pero es verdad que a veces luego cuando intento seleccionar poemas digo, ojalá todo el rato estoy hablando, no de mí, pero sí de mi mundo interior, de intentar comprenderme para comprender lo que decíamos. Claro, entonces, pero en tu caso lo que haces es hablar de ti reflejando a los demás. Sí, buscando eso, pero claro, es verdad que a lo mejor no es una forma de involucrar al público y al resto de los demás en tu visión del mundo, que creo que es que cada poeta es cada poeta, pero yo me refiero a otro tipo de poesía, ese poeta que no sale de su mundo, que no es un espejo de los demás,
que cree que su mundo es absolutamente fascinante y bueno, que le va a interesar a todo el mundo. El poeta solecista, ¿no? Sí. Claro. Entonces eso no es así. El narcisismo puro llevaba la poesía. Narcisismo al absurdo, sí. No hablaba de eso. Bueno, pues yo creo que no sé si nos da tiempo, casi deberíamos de preguntar cómo vamos de tiempo a escucharle un poquito más. ¿Podemos escuchar un poco más a Toño? Pues otro poema. Pues leemos otro de Los chicos del vertedero, si os parece bien, vale, o uno. Quieras, mira, que te vamos a leer uno, si lo encuentro, uno a medio camino entre unos y otros, pero tengo que buscarlo, eso sí, que no sé si deberíamos cortar o porque no lo tengo a mano. No, yo estoy leyendo, mientras tú buscas el poema estoy leyendo. Sí. Toño me ha dejado un poema que le escribió Pablo Cortina. Sí, ha sido inspirado un poco en tu blog o en tu propia poesía, ¿verdad? Y hay algunos versos que son espectaculares y que además dicen mucho. Dice que no hay ebriedad, sino grandes actores del método. Qué bonito esto, ¿eh? Qué bonito. Desde luego, sí. No, Pablo escribió, efectivamente, me sorprendió con ese poema que se titula Metroblog, al igual que mi blog, y fue un homenaje que él hizo, ¿no? Sí, a ti. Él lo llamaba... Es buenísimo el poema, ¿eh? Los demás se creen la luz de los espejos. Bueno, no he encontrado ese, no. Pero bueno, vamos a leer uno de los últimos, si te parece bien, que era esto es para que vean lo preparados que sí, vamos. Sí. Y lo bueno, esto es absolutamente improvisado y así es. Y además los poemas te encuentran, Antonio. Si no has encontrado el que querías será porque a lo mejor lo teníamos que... lo has encontrado. Lo he encontrado por fin, sí. Es que este es un poema que, hablando de lo que decías antes, ¿no? En qué medida ha terminado la etapa de Los chicos del vertedero y en qué medida empieza otra, de un verso más contenido y más corto, más... Y este habla de Los chicos del vertedero, no los menciona, pero habla de ellos, ¿no? Están ahí y son efectivamente, pues es un verso más corto y es el verso y es como la transición, sí, claro, ¿no? Digamos, aquí te los vas dejando. Entonces es un poema a medio camino entre ambas etapas, ¿no? Y se titula La piel del lobo. Ves que hay borrones, tachaduras, porque esto ha cambiado de título varias veces. Concretamente la historia de este poema voy a contarla, porque la primera vez que lo leí fue en Los Diablos Azules y estaba delante precisamente Pablo Cortina, que a veces lo mismo que hay respiración del público que te ayuda, hay respiración del público que te saca completamente Y entonces se titulaba Raperos albinos, se titulaba este poema. Fíjate qué cosa más rebuscada y más... Sí. Y entonces Pablo, que estaba allí al lado, dice, peras albino. Entonces ya dije, hay que cambiar el título a este poema rápidamente. Bueno, finalmente ha acabado titulándose La piel del lobo. Y dice así: aquí estamos, penumbra de futuros, cubierta de lluvia la ceguera, animales de polígono el crepúsculo de cara, haciendo guardia al pie de los semáforos, tirando hacia abajo del pantalón para enseñar la cantidad justa de calzoncillo. Aquí estamos ante el arco de los satélites, en este club sol negro de latas vacías, sordos en el viento de los trenes de alta velocidad, tratando de buscarle una letra a la canción, anotando palabras de emergencia en el aire que pasa, látigo y burla, capturado en servilletas de papel, desde este Olimpo de escombros que es nuestro, que nos vive y nos muere, al que no renunciamos y nos llama, nos grita desde el centro del corazón que ordena el ritmo de los videojuegos. Aquí estamos atentos a la nada, cubierta la blancura con el invierno, diluido el aire de los huesos, agria mueca en caras de muñeca, inventando la sombra en el gesto arrojado contra el cielo, mirando al frío, cañón de pistola y calavera de automóvil, carcasa refugio, hogar entre la basura, que sonríe, caballo muerto contra el muro, deshecho en pastillas y alcohol bajo el golpe de la tormenta. Aquí estamos, descalzos entre botellas rotas, apostando la vida en canchas y carreteras, cerrado el grupo frente al día, prevenidos contra los depredadores, cuyos ojos aún no hemos visto, aunque nos muerden a diario en la carne que nos amamanta.
desde el centro de los abecedarios, desde lo más alto de las avenidas que nos muestran la pendiente hacia la miseria, desde los límites de nuestra imaginación. Aquí estamos, corderos con piel de lobo, ensayando el desafío en la postura, ignorantes de la cifra que nos mide, que le marca el precio a nuestra piel, tatuaje de luz en el confín de la noche, paridos en canal de matadero, vendidos mucho antes de nacer. Bueno, estos son los chicos del vertedero también. Bueno, sí, pero es verdad que es un poema bisagra entre uno y otro, es verdad que se nota que están sin estar, que se los estás un poco abandonando. A mí me parece casi un poema perfecto para que vayamos dejando, porque hemos traído las dos partes, el toño que era, el toño que es, hemos tocado un poco. Yo les voy a pedir a los chicos que saquen algunas de tus ilustraciones también, para que se vea. Y se me han quedado mil cosas, porque además nos hemos centrado mucho en tu poesía, pero hay algo que sí, sobre todo por constatar, porque yo tengo una intuición que me gustaría que... ¿Hay un poeta que te marca? Un poeta que me marca. Es muy difícil la Me pregunta, preguntas pero yo por un poeta que me leído... marca y me viene a la mente un cineasta, precisamente. Que no, sí. No me viene a la mente un poeta, que podría perfectamente, pero ¿quién me viene a la mente? Pues me viene a la mente Ridley Scott, por ejemplo, o Stanley Kubrick. Me viene... Definitivamente eres visual. Claro, eres sí, ilustrador, eres un poeta me viene visual. Orson Welles, me viene John Ford. El mundo de la imagen está Pero contigo. no te voy a citar poetas, porque es lo fácil, eso no... No, pero no sé, yo pensaba a lo mejor en, no sé... Lorca, Ángel González, Huidobro, en fin, los más, digamos, los más vanguardistas te podría citar, pero lo que me late es mencionarte Blade Runner o Alien o la Legión Invencible o qué sé yo, o Sed de Mal, me viene todo eso a la mente, no me viene poesía. Pues me parece perfecto, porque además eso te hace diferente y original. ¿Sabes cómo terminamos estos conversando? ¿Sabes qué decimos? Pedimos unos versitos tuyos de alguien, lo que quieras, nos lo regalas. Sí, hacemos... yo quiero... no sé, es algo que me sé de memoria, porque se trata de uno de los libros y los autores recientes que más me han marcado, que me parece Chuck Palahniuk, que es un nombre absolutamente cacofónico y qué le vamos a hacer, pero en realidad en un momento dado escribió un libro fantástico, increíble, que se llamaba El Club de Lucha, que fue llevado al cine por David Fincher, y además fue una adaptación extraordinaria. El guión estaba tan bien adaptado del libro que mejoró incluso el texto original del libro en lo que os voy a leer. En un momento dado, el protagonista, uno de los protagonistas, Brad Pitt, recita algo al otro. Imagino. Se cazarán alces en los bosques húmedos de los cañones que rodearán las ruinas del Rockefeller Center. Se llevarán ropas de cuero que durarán toda la vida. Se trepará por cepas gruesas como mi muñeca que envolverán el edificio Sears. Y cuando se mire hacia abajo se verán figuras machacando maíz, colocando tiras de venado en el arcén de alguna autopista abandonada. Bueno, pues supuestamente deberíamos de cerrar con esto, con esta imagen tan brutal que nos has aportado, pero yo me voy a saltar las normas porque además están un poco para saltárselas y vamos a hacer un trocito más, pero yo estoy viendo que tú continúas el texto. Sí, esto es un texto, es un experimento en realidad. Como he dicho, siempre me gustó este texto que es exactamente, es del guión de la película, no es del exactamente libro, del libro. El libro dice algo similar, pero se extiende más y es menos sintético. Yo creo que el texto del guión de la película es mejor. Bueno, en fin, es una opinión. Sí, bueno, y yo se me ocurrió continuarlo, ¿no? Un poco porque describía una imagen que me gustaba y además una, digamos, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Una tendencia, una aspiración, ¿no? Y continuaba así, concretamente. Tu experimento. Sí, sí. Mi experimento, a partir de aquí el texto es mío. O sea, el que leí antes es de Palahniuk, vale. Y el que leo ahora es un punto y aparte que yo pretendía que fuese fluido, un poco encadenado con el texto suyo, ¿no? Y vale. Yo continúo así. En el mundo que imagino cazaremos leones en la nieve y caminaremos descalzos pateando serpientes por el suelo irregular de la nueva jungla.
Los dragones habrán cambiado de nombre y las escamas de nuestra piel no nos parecerán tan extrañas. Viviremos empapados de agua de lluvia y quemados por el sol. Los ángeles reñirán por el hueso del perro, comerán las sobras de nuestro festín y bailarán para divertirlos por las noches, sujetos por la nariz, como el oso de los cíngaros. En el mundo que imagino aullaremos como perros salvajes, enterrando a la luz de la luna los sueños de nuestros padres. Los dioses quedarán confinados de nuevo al interior de la piedra y podremos volver a dormir como niños. Pues me gusta mucho más habernos saltado las normas y haber acabado con tu pequeño experimento, porque dice mucho más de ti, mucho mejor, me gusta más. Muchas gracias, Toño, por este ratito que se me ha hecho cortísimo y bueno, vamos a comernos un churro, ¿te parece? Sí, porque así, bueno, porque te hemos hablado y no hemos comido. Que no son de atrezo, son de verdad. A tu salud. Chin, chin. Salud. beguadatv.com